Te doy la bienvenida a la lección número 4. En este video estudiaremos los sustantivos y los artículos de la segunda declinación, es decir, los que están mayormente en género masculino y neutro, aunque encontraremos algunos sustantivos femeninos en el camino. Empecemos. Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar o concepto. Antes de ver cómo funcionan los sustantivos en griego, veamos lo que pasa con estos en español. En griego, al igual que en español, un sustantivo, pronombre, adjetivo, artículo o participio tiene variaciones de género, masculino o femenino, y de número, singular o plural. Al igual que en español, en griego se reconoce el género de un sustantivo por su terminación y por el adjetivo o el artículo que le acompaña. Por favor, presta atención a lo que voy a decir. Estas categorías que vemos acá, estas categorías gramaticales, en su terminación o declinación reflejan la función que desempeñan en la oración. En una frase corta, esto significa que la función en la oración se llama caso, y es lo que veremos a continuación. Los casos griegos. Si la función en la oración se llama caso, ¿qué es el caso? El caso es la variación flexiva de una palabra que afecta su relación con otras palabras. El caso es un asunto de forma más que de función. Cada caso tiene una sola forma, pero muchas funciones. En la izquierda hay un gráfico que muestra el porcentaje de casos que aparecen en el Nuevo Testamento. Del 100% de casos en el Nuevo Testamento, el 30% están en nominativo, el 29% están en acusativo, el 25% en genitivo, el 15% en dativo y el 1% en vocativo. Veamos cada uno de los 5 casos griegos. Empecemos por el nominativo. El caso nominativo es el caso de la designación específica. Los griegos se referían a este como el caso que nombra, porque nombra el tema mayor de una oración. El uso más común del caso nominativo es como sujeto de la oración. El nominativo aparece más que los otros casos, como vimos en el gráfico anterior, aunque el acusativo y el genitivo se le acercan. Veamos dos ejemplos. Juan 3:16, aquí dice ho theos egapesen ton cosmon. Ho theos es el sujeto. El artículo ho significa literalmente él y theos es Dios. Literalmente diría el Dios, pero al traducirlo al español no es necesario agregarle al sustantivo Dios el adjetivo. Entonces aquí traduciríamos Dios egapesen amó ton cosmon al mundo. La segunda parte es el verbo que está en tiempo aoristo, es un tiempo pasado. Amó y luego el complemento directo es ton cosmon, que está en otro caso que vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos, aquí está el artículo que es ho y el sustantivo es theos. Tanto el artículo como el sustantivo coinciden en género y en número. Están en género masculino y en singular. El siguiente ejemplo está en Génesis 1:1. Ho theos epoiesen ton uranon kai ten gen. Dios hizo el cielo y la tierra. Ho theos en este caso es el sujeto. Epoiesen, tiempo pasado, que dice hizo al cielo o el cielo, ton uranon, y la tierra, kai ten gen. En estos dos ejemplos podemos ver que es el sujeto el que hace una acción y la oración nos revela el objeto sobre el que cae esa acción. Aunque hay otros usos para este caso nominativo, los veremos en un nivel más avanzado. Por ahora,
vayamos a algo más, y es el caso genitivo. El caso genitivo se traduce con la preposición de en español, aunque tiene muchos significados. En esta clase veremos solo 3 de ellos. El primer significado es el de posesión. Esta frase griega es muy simple. Las primeras 2 palabras se traducen como el pueblo, to, lao. Y las siguientes 2 palabras, de Dios. Esta frase pertenece a Hebreos 11:25 y literalmente se traduce al pueblo de Dios. Esta preposición de tiene una función de posesión. Podríamos incluso traducir al pueblo que es de Dios o al pueblo que pertenece a Dios. El segundo ejemplo que veremos es este, el de parentesco. María G. Jacobu, María la de Jacobo. El contexto de Lucas 24:11 indica que se refiere a María, la que es madre de Jacob. El tercer ejemplo que veremos es un genitivo de procedencia. Ton angelon tes abusu, el ángel del abismo. Recordemos que este es un sentido de procedencia, lo que nosotros podemos traducir como el ángel que procede del abismo en Apocalipsis 9:11. A este último significado se le conoce como ablativo y tiene que ver con una idea de procedencia. Hay otras formas de traducir este caso, pero esto se define de acuerdo al contexto en el que aparece. Yo solo he mencionado 3. Ahora pasemos al dativo. Antes de explicar el caso dativo, es necesario explicar que hay 2 sistemas de casos en griego. El sistema de 8 casos, el cual fue muy usado en el pasado. Sin embargo, ahora es más común usar el sistema de 5 casos. Es el sistema que estamos viendo en este curso. En el sistema de los 5 casos, el dativo incluye 3 ideas. La primera implica un lugar y contesta a la pregunta ¿dónde? Veamos esta primera oración en griego. Aquí voy a hacer un acercamiento a la oración griega. Dice, hoi mathetai esan to ploiario. Esta oración, hoi mathetai, es los discípulos estaban en la barca. ¿En dónde estaban? En la barca. Aquí está explicando en dónde estaban los discípulos. El segundo sentido es el instrumental. Implica medio o instrumento y contesta a la pregunta ¿cómo? Para eso vamos a tomar una parte de Mateo 8:16. Aquí dice, exevalen ta neumata logo. Exevalen significa echó o lanzó hacia afuera, taneumata los espíritus, y aquí dice logo y está en dativo. Y la idea es instrumental, echó fuera a los espíritus. ¿Con qué instrumento, por así decirlo? Con su palabra. Inclusive esto puede ser de medio, echó fuera a los discípulos por medio de su palabra. El dativo verdadero implica interés personal y contesta a 2 preguntas: ¿para quién o a quién? Veamos Mateo 7:6. Me dote to hagion tois kusin. Aquí este es una negación y significa no, y aquí hay un verbo que significa dar. No deis to hagion lo santo tois kusin, a los perros. Si te cuesta asimilar estos usos, no te preocupes, por favor. Al fin de esta clase veremos algunos ejemplos que te darán claridad para saber cuándo usar cada caso. Por ahora, vamos al caso acusativo. El uso más frecuente del caso acusativo es como complemento directo de una oración. Para poder ver cómo es el uso del caso acusativo, veremos los mismos ejemplos que vimos en Juan 3:16,
y en Génesis 1:1. Pero esta vez no nos vamos a enfocar en el sujeto, sino que nos vamos a enfocar en el complemento directo. Vuelvo a traducir. Hotheos, egapesen, ton, cosmon. Dios amó al mundo. Egapesen. Hotheos, egapesen, ton, cosmon. Dios amó al mundo. El complemento está aquí, el complemento directo, porque el sujeto dice que efectuó una acción. Dios amó. ¿A quién o amó o qué amó? Al mundo. En Génesis 1:1, Dios, Jotheos, epoiesen hizo ton uranon, el cielo, kai y la tierra, ten gen. Veamos el último caso, el caso vocativo. El vocativo invoca o llama la atención de una persona o exclama algo importante. No tiene relación gramatical dentro de la oración, pero es importante entender que el vocativo se divide en dos. Primero, en una invocación simple sin la palabra ho. Segundo, la invocación emocional o enfática con la palabra ho. La invocación simple está sin la palabra ho. Por ejemplo, Santiago 1:2 dice, Adelphoi mu. Literalmente significa hermanos míos. Este caso se llama vocativo porque tiene la idea de exclamar y de llamar la atención de sus lectores, en este caso, porque Santiago había escrito una carta. Entonces, Adelphoi mu es hermanos míos. Pero también está la invocación emocional, que todavía es más enfática con la palabra ho. En Mateo 15:28, nuestro Señor Jesucristo expresó unas palabras en donde utilizó el caso vocativo de una manera muy especial. Aquí dice, ho gunai, megale sugepistis. Literalmente, oh mujer, grande de ti la fe. Estoy traduciendo literalmente. Pero si nosotros adaptamos al español esta oración, diría, oh mujer, grande es tu fe. Ahora quiero que pasemos a la segunda declinación o la declinación temática. Ahora veremos cómo estos casos aplican a la segunda declinación o la declinación temática. La pregunta es, ¿qué es la segunda declinación o declinación temática? Pues veamos. Al igual que los verbos, los sustantivos tienen una raíz. La raíz o tema, ¿verdad? Que no varía con la declinación. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. La parte que varía en los verbos se llama conjugación y la parte que varía en los sustantivos se llama declinación. Los sustantivos se agrupan por la forma en que terminan y hay tres declinaciones que definen su género. Está el masculino, femenino y neutro. También la segunda declinación comprende sustantivos y adjetivos masculinos y femeninos terminados en OS y sustantivos neutros terminados en ON. Esto lo voy a explicar dentro de un momento con más detalle. También hay otra clase de palabras más complejas que están bajo estas reglas, pero que veremos más adelante. Veamos ahora la declinación de los sustantivos masculinos. En esta tabla veremos primero la desinencia o declinación del nominativo en singular e inmediatamente después la desinencia del nominativo en plural. Cada uno tiene la misma raíz. El caso nominativo de la palabra logos, la raíz es log, la desinencia es os y entonces la palabra ya declinada es logos en singular. Pero ahora vayamos al nominativo plural. La terminación es oi y ya declinada la palabra es logoi. El genitivo
En singular es logu. En plural es logon. En dativo es logo. En dativo plural es logois. En acusativo singular es logon. En acusativo plural es logus. En vocativo singular es loge. Y en vocativo plural es logoe. Es importante que nosotros memoricemos estas declinaciones, porque si nosotros no memorizamos la terminación de cada uno de los sustantivos en singular y en plural de acuerdo a su caso, entonces no vamos a saber identificar qué función tiene una palabra en una oración. Os, u, o, on, e. Hoy, on, ois, us, hoy. Esto es sumamente importante. Ahora veamos la segunda declinación, pero en este caso de los artículos masculinos. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. En singular, en el caso nominativo, es ho logos, que se traduce la palabra. También está el genitivo, tu logu, de la palabra. Dativo es to logo, a la palabra. El acusativo ton, logon, es la palabra y el vocativo es loge o palabra. Ahora veamos el plural de estos artículos masculinos. Hoi, logoi, las palabras. Ton, logon, de las palabras. Tois, logois, a las palabras. Tus, logus, las palabras. Logoi, o palabras. De esta manera, nosotros hemos visto la declinación tanto de los sustantivos masculinos como de los artículos masculinos. Ahora vamos a ver la segunda declinación de los sustantivos neutros. Para que puedas ver la diferencia entre la declinación de los sustantivos masculinos y los neutros, dejo las declinaciones del masculino en color azul. Esta es la tabla de las declinaciones del sustantivo neutro ergon. Y aquí tenemos el caso nominativo de ergon. La raíz es erg. Podemos ver acá arriba que tenemos la declinación on. Ya la palabra declinada es ergon. Si te das cuenta, os es la terminación de masculino, pero en neutro es on. Siguiente, genitivo, ergu, dativo, ergo, acusativo, ergon, vocativo, ergon, nuevamente. Si notas, en nominativo y en vocativo termina en on. Tú te preguntarás, ¿y cuándo uno puede ver la diferencia en el caso, si es nominativo o vocativo? El contexto es sumamente importante. Pero si tú observas la terminación on de acusativo en el caso de los masculinos, estamos con los neutros, es on. También es el contexto el que te va a definir si es nominativo neutro, acusativo neutro, vocativo neutro o si es un acusativo masculino. Ahora veamos el plural. Nominativo plural es erga, genitivo plural es ergon, dativo plural es ergois, acusativo plural es erga y vocativo plural es erga también. Ahora quiero que notes algo muy importante. ¿Cuándo será un nominativo plural, un acusativo plural o un vocativo plural? El contexto te lo dirá y no será difícil de identificarlo, no te preocupes por eso. Ahora que hemos visto ya los sustantivos neutros, la declinación, ahora veamos la declinación de los artículos neutros. Esta tabla presenta los artículos neutros y cómo cambian según el caso, tanto en singular como en plural. La tabla azul de abajo contiene las declinaciones de los artículos masculinos para comparar las dos declinaciones y sea más fácil ver las diferencias. Sé que esta es mucha información. Sin embargo, más adelante veremos algunos ejemplos para identificar con mayor claridad los usos de estas declinaciones según su género.
Empecemos con el nominativo singular. Es to ergon. Genitivo tu ergu. Dativo to ergo. Acusativo to ergon. Vocativo ergon. Ahora veamos el plural. Ta erga, ton ergon, tois ergois, ta erga y finalmente erga en vocativo. ¿Cómo se traduce cada una de estas palabras? Veamos. To ergon, la obra. Tu ergu, de la obra. To ergo, a la obra. To ergon, la obra nuevamente, solo que en acusativo. Finalmente es o obra en vocativo. Ahora veamos la traducción en plural. Ta erga, las obras. Ton ergon, de las obras. Tois ergois, a las obras. Ta erga, las obras. Y erga, o obras. Si puedes notar la diferencia, aquí está el artículo masculino singular, ho, pero el artículo neutro singular es to. Vemos que hay coincidencia entre el genitivo, tanto del neutro como del masculino. Tú, tú. To, to, ton. Hay diferencias aquí, pero es importante que tú te memorices estas declinaciones. Ahora veremos algunos ejemplos del uso de los casos. Empecemos con los casos en sustantivos y artículos masculinos. Al lado derecho tenemos las tablas de las declinaciones tanto de los artículos, que es la tabla de arriba, como de los sustantivos, la tabla de abajo. Es frecuente encontrar las oraciones griegas en el siguiente orden: sujeto, verbo, complemento directo y complemento indirecto. Veamos un ejemplo. Aquí dice ho anthropos didaskei ton nomon tois adelphois. Como ahora ya tú conoces los casos, ahora vas a notar de acuerdo a la terminación la función de cada palabra. Ho, que es el artículo nominativo singular masculino, el. Luego, antropos, la terminación es en os para el sustantivo masculino singular. Entonces, el hombre está fungiendo como el sujeto de la oración. Aquí tenemos el verbo didaskei, un presente activo indicativo, tercera persona del singular, que se traduce como enseña. ¿Y qué enseña? El complemento directo responde a la pregunta. ¿Qué enseña? La ley. ¿A quién? A los hermanos. El complemento directo está en acusativo. Singular. Acusativo termina con on y aquí está on. Y el artículo también en acusativo, ton. Aquí se puede ver. Pero luego viene el complemento indirecto a los hermanos, que está en dativo. Aquí dice to logo, pero esto es singular, entonces tenemos que ir al plural. Tois logois. Tiene la misma terminación en plural. Entonces, acusativo es el complemento directo y el complemento indirecto está en dativo. Se traduce de esta manera: el hombre enseña la ley a los hermanos. Veamos el segundo ejemplo. Voy a leer y traducir de una vez. Hoi apostoloi, los apóstoles, tu curiu del Señor, lambanusi, reciben ton dulon al esclavo. Nuevamente veamos aquí. Hoi apostoloi está en nominativo. ¿Por qué sé que está en nominativo? Porque hoi apostoloi está en nominativo plural. Hoi, hoy. Esta es la terminación. Entonces, nominativo plural masculino. Hoi apostoloi. Y luego dice ton dulon.
es el acusativo. ¿Por qué me enfoco en el acusativo? Porque hay un verbo que está afectando al acusativo. ¿Y qué es el apostoloi? Bueno, los apóstoles lambanusi reciben ¿a quién? Al siervo o al esclavo. Luego está el genitivo. Recuerdan que el genitivo es el caso de la propiedad, de la procedencia. Entonces, los apóstoles del Señor, que vienen de parte del Señor, que fueron enviados por parte del Señor y que incluso podemos decir que pertenecen al Señor. En el caso de Dios, de Cristo, si es posible este tipo de genitivo. Los apóstoles del Señor reciben al siervo. Los apóstoles del Señor reciben ¿a quién? Al siervo. El orden de los sustantivos en una oración griega no define su función, sino el caso en que se encuentra y a su vez la terminación que tiene. Ahora veamos un ejemplo de los artículos y sustantivos neutros. Aquí tenemos ahora las tablas que pertenecen a las declinaciones neutras. Veamos aquí esta oración. Aquí dice to semeion blepei to tecnon en to urano. Aquí tenemos una oración en la que tenemos que primero identificar el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento directo y cuál es el complemento indirecto. Para poder traducir es necesario saber qué significa cada palabra, pero aquí dice la señal. Luego dice blepei, que es mirar, es un presente activo indicativo, tercera persona del singular, mira. Pero luego aquí está totecnon, el hijo. Ento urano. Es una oración que pareciera desordenada, pero primero ubiquemos cuál es el sujeto. El sujeto es totecnon, porque el acusativo es tosemeion debido a que es un sustantivo común que significa la señal. Entonces, una señal no está haciendo la acción, sino la está haciendo el hijo. Y que nosotros tenemos que reordenar esta oración. Si invertimos el orden entre el nominativo y el acusativo, la oración nos queda así. Totecnon blepei to semeion en to urano. El hijo mira la señal en el cielo. Hagamos un breve análisis de esta oración. To tecnon. ¿Por qué to tecnon es un nominativo aunque está en on? La razón es porque es un sustantivo neutro, pero el artículo nos indica a nosotros que está en nominativo to on. To on. Y es la persona, es un ser humano que puede efectuar esta acción, la acción de ver. ¿Ver a qué? A la señal. ¿Y en dónde se está dando esa señal? En el cielo. Este es el dativo, un dativo de lugar. Y esto es sumamente importante comprenderlo. Ahora, me gustaría dejar algunas palabras de este vocabulario de la segunda declinación. Tenemos sustantivos masculinos, sustantivos femeninos y sustantivos neutros. Empecemos con los masculinos. Ho theos, Dios. Ho anthropos, hombre. Ho curios o ho kyrios, Señor. Ho adelphos, hermano. Ho ángelos, ángel. Ho logos, palabra. Ho uranos, cielo. Aquí la regla es que en un diptongo el espíritu fuerte va sobre la segunda vocal, pero se empieza a pronunciar desde la primera. Entonces es hu y os, hijo. Luego, holithos, piedra. Ahora vayamos con los sustantivos femeninos. Vean la diferencia que es artículo femenino, este es un masculino, pero la terminación es masculina.
En todo caso, es un sustantivo femenino con terminación masculina, por eso pertenece a la segunda declinación. Ge jodos, el camino. Ge éremos, desierto. Genosos, enfermedad. Ge biblos, libro. Geabusos significa abismo, perdón porque aquí escribí libro, pero es abismos. Genesos, isla. Ahora vayamos a los sustantivos neutros. To ergon, trabajo, u obra también se puede traducir. To tecnon, hijo. To daimonion, demonio. To evangelion, buena noticia o evangelio. To hieron, templo. To himation, manto. To ploion, nave o barca. To prosopon, cara. To sabaton, es sábado o día de reposo. To semeion, que es señal. Vamos a hacer un breve repaso del abecedario griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, inicial o media, sigma final, sigma uncial, tau, ypsilon, phi, hi, psi y omega. Gracias por haberme acompañado en esta lección que es bastante larga, pero que es importante analizar. Te espero en la lección 5.